El Brutalista. 10 nominaciones al premio de la Academia, incluida Mejor Película. Adrien Brody en una de las actuaciones más fenomenales de toda su carrera. Una historia apasionante que nos lleva hasta aquellos pasados después de la posguerra y nos menciona una de las llagas y heridas abiertas de nuestra sociedad, que es el problema de los inmigrantes. Tomas magníficas, tomas con una técnica que no se utilizaba en Hollywood desde 1963, que es VistaVisión. Todo esto rodando durante 3 horas y media de película, incluido 15 minutos de intermedio que muy probablemente te van a aburrir hasta dejarte dormido. Así que si te da flojera ir al cine, o si ya la viste pero no le entendiste el mensaje oculto, quédate a ver esta reseña en el exilio. ¿Qué onda, familia exiliada? ¿Cómo estamos el día de hoy? Yo espero que muy bien. Estoy aquí muy feliz en esta ocasión. Esta película la vi ayer y me pareció entretenida. Tampoco diría como algunas otras personas, denle ya todos los premios. Pero sí es una buena película. Me gustó que durara tanto tiempo. La verdad, soy fanático del cine, entonces estar 3 horas ahí me agrada, me lo aviento, cómo no. No puedo decir lo mismo de algunas otras personas, como mi novia, que durmió durante prácticamente toda la película. Pero por eso vamos a darle dinamismo al asunto. Vamos a hacer este video explicando puntos importantes, bullet points. Ahí, lo que necesitas saber acerca del Brutalista. Claro, al estilo del exilio, que es viendo más allá de lo evidente. Espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Y ya sabes, si te está gustando el contenido, dale like, compártelo, suscríbete, dale a la campanita y haz todo ese ritual que ya conoces. Y vamos aquí con esta reseña exiliada. 5 puntos importantes del Brutalista, cómo no. Y vamos a empezar, primero lo primero, hay una imagen que yo tengo en la mente que creo que tengo que plasmar en este video. Y es esta historia acerca de la construcción. El brutalismo, que es el título de nuestra obra, es una corriente arquitectónica, una corriente de la arquitectura. Entonces es una película que nos va a hablar de la construcción y vamos a tener grandes escenas. Para eso utilizaron esta técnica de la VistaVisión, que no se utilizaba desde hace mucho tiempo en Hollywood. Y una de las primeras tomas, fíjense, yo llegué al cine, era Cinépolis VIP, y justo en el momento que llegó la comida, ya saben, unos baguettes y papas y un montón de vasitos donde te dan condimentos, y va el mesero así que no veía nada, casi cayéndose, me pasan mi plato y yo no veía nada, solo sé que de fondo estaba ahí leyendo la carta a Laszlo Todd de su esposa, que le decía, ya te fuiste a América y yo me quedé aquí en Europa. Y de repente, ya que se va el mesero, se hace la luz así, completa luz, y dije, esto hubiera sido un poco útil hace unos segundos. Y entonces ya volteé a la pantalla y lo primero que vi, después de estar viendo solo como de reojo que iban en un barco ahí todo jodido y feo, como si vinieran de una realidad muy oscura, y de repente llegan así a la luz y llegan a la tierra de las grandes oportunidades, y lo primero que vemos es a la Estatua de la Libertad de cabeza. ¿Por qué el director Brady Corbet decide poner una toma de la Estatua de la Libertad de cabeza? Y es ahí, muchachos, donde les digo, tenemos que ver el mensaje profundo de las películas, porque realmente una toma de esta naturaleza, con la cual se gastan mucho dinero para hacerla, y está ahí en la película, y tiene cada una de las tomas, cada una de esos fotogramas tiene un porqué. No hay un director que diga, esto va de relleno, ¿no? O tal vez sí, hay películas bastante deficientes, como la gran mayoría de las que producen aquí en México. Pero esta no es una obra deficiente. Entonces este fotograma de la Estatua de la Libertad de cabeza lo vamos a encontrar muy relacionado. Y es aquí claramente, sabes que estas reseñas exiliadas ya hablamos de la película como algo integral. No evitamos spoilers. Entonces al final vamos a ver una toma de lo que es la culminación de la obra que va a construir Laszlo Todd, que esta película básicamente trata de que él llega a Estados Unidos y consigue trabajo de arquitecto porque él es arquitecto. Entonces va a estar construyendo una iglesia cristiana. Casualmente dicen, Laszlo Todd, él construyó iglesias judías, ¿no? O más bien sinagogas en Europa.
es un judío. Ahora viene acá, pero aquí se tienen que acoplar y va a seguir nuestras tradiciones. Entonces queremos que hagas una iglesia, pero va a ser una iglesia cristiana. Y entonces él dice, no hay bronca, yo respeto, vamos a hacer algo genial. Y entonces él cuando presenta su obra dice, cuando el sol brille de esta forma, va a proyectar una sombra, y cuando esté aquí a mediodía, se va a ver la cruz en el altar, papá. Y todos dicen, oh. Y entonces es ahí donde vamos a ver esta toma donde en el altar, que es parte central de toda la película, que está construido con mármol del más fino de Italia, se ve una cruz de cabeza, una cruz invertida. Aquí van estos fotogramas de las construcciones y mostrar estas iconos de nuestra cultura, pero de cabeza. Y es aquí donde en este punto número 1, que es el concepto del brutalismo y la naturaleza de esta película que se llama El Brutalista, donde yo lo que observo es que nos hablan de lo que los seres humanos hacemos con esta clase de construcciones magnánimas que utilizamos literalmente para adorar, de una manera que le damos un valor más importante a lo material, a las construcciones, que a lo humano, que al espíritu de lo que verdaderamente somos como seres humanos. Entonces el brutalismo es una corriente de la arquitectura que trata de regresarle un poco de la naturaleza real de lo que son los materiales. Básicamente son como arquitectos que en su tiempo fueron algo revolucionarios, de mostrar este tipo de figuras geométricas como muy simples, como muy sobrias, y matices de un solo color y grises porque es puro concreto. Y entonces vamos a ver en una toma de cuando van a conseguir el mármol para el altar de la iglesia a Italia, cómo muestran un fotograma de la ladera de la montaña con un cuadro así enorme, que pues literal es enorme, de tanto mármol que han sacado ahí de la mina. Y esto claramente es de la vida real. Entonces vamos a ver cómo el hombre le da esta importancia a lo material más importante que a lo que es realmente la humanidad. Ya diría lo espiritual, porque los seres humanos somos muy espirituales. Y no le dan la importancia al ser humano. Entonces esto del brutalismo nos va a dar como esta probada de lo que es literalmente el materialismo, y lo vamos a ver porque en muchos fotogramas de la película el director nos va a mostrar cómo cuando Laszlo está hablando con la élite, porque él es contratado por la élite para construir un altar en nombre de la mamá fallecida del personaje Van Halen, que es interpretado por Guy Pearce. Y es un multimillonario que básicamente lo conoce cuando él está trabajando con su primo, que llega a Estados Unidos a trabajar con su primo. Y él le ofrece pues su terreno para construir una, pues le dice gimnasio y biblioteca y una iglesia en honor a mi madre, va a ser un centro comunitario. Y realmente lo único que vamos a ver es cómo construyen la iglesia, es la única maqueta que muestran y es el único proyecto que muestran. Entonces vamos a ver eso, ¿no? El materialismo, lo que es los materiales, la importancia que le damos a las construcciones. Y es ahí donde aquí vamos a saltar al punto número 2, que es el verdadero Laszlo Todd. Y el verdadero Laszlo Todd es aquí donde podemos ver que realmente sí es guiño, guiño, guiño por parte de este director, porque si buscamos en Google el nombre de Laszlo Todd, vamos a encontrar que hubo un personaje con este mismo nombre, que era un geólogo australiano me parece, pero sí de un origen más como europeo también. Que en 1973 dicen que se volvió loco. Claramente lo vas a encontrar como que era alguien que padecía de sus facultades mentales, pero entre esa clase de cosas lo que hizo fue, con un martillo de geología, ir al Vaticano, ya hablábamos de cosas que pasan en el Vaticano en los videos anteriores, muchachos, y agarró y fue a donde está la estatua de Miguel Angelo Buonarroti, o como se llame, que no recuerdo el nombre de la estatua, pero es la Virgen María agarrando a Jesús muerto sobre de sus piernas, una Virgen María que se ve muy joven, y fue y le rompió la nariz literal, con un martillo, y le rompió el brazo, y es bien
cañón porque esta estatua es una estatua hecha con mármol de Carrara. Y entonces vamos a ver que este mármol es el que utilizan en la película. Entonces ellos viajan a Carrara. Una de las escenas más importantes de la película sucede allí en Carrara, que es, como ya les comenté, el fotograma de la montaña donde sacan el mármol. Y son unas tomas muy bellas de cómo son las minas, de pues prácticamente la montaña toda hueca en su interior. Y ahí va a pasar algo muy importante. Pero antes de mencionarlo, continuemos con esta analogía. Entonces vemos que esta estatua es hecha de mármol y como hablábamos, el materialismo, ¿no? Entonces el director nos presenta allí en el altar el mármol. Este Laszlo Toth de la vida real es el que nos hace como énfasis en lo que es simplemente que a una estatua le den más valor que a un ser humano, ¿no? Y vamos a ver cómo en la película el director nos muestra al final algunas escenas de estatuas y de edificios, muchas de esas estatuas ya rotas y que se ve que el tiempo les ha pasado factura. Sin embargo, lo que representan estas estatuas, ¿no? Que es ese tipo de materialidad. Y como les comentaba, esa escena donde se ve la cruz invertida en esa gran placa de mármol blanco de Carrara, realmente nos da esa idea, ¿no? Este cuate Laszlo Toth de la vida real decía mientras rompía esta estatua: yo soy Cristo renacido, algo así. Y realmente yo no sé si era una persona demente, podemos decir que todas nosotras personas que estamos aquí ahora somos Cristo renacido, porque realmente ese tipo de conciencia de Cristo es algo que habita en todos y cada uno de nosotros. Y el poner una cruz invertida, que literalmente es como anticristo, sobre de ese mármol de Carrara, yo creo que es una bocanada de aire para mí, en lo personal. Pero una escena y un mensaje que muy probablemente no se ha analizado como debe de ser, porque es realmente revelador, ¿no? Cómo está haciendo este tipo de analogía con el mármol. Yo salí de la película y realmente pensaba, sí, es que es una iglesia lo que él está construyendo, y realmente uno a la iglesia va a adorar a un Dios que no es real, ¿ves? No puedes adorar a un Dios ahí en el mármol. O sea, yo vengo de una familia católica y aplican la de: es que está el Santísimo Sacramentado expuesto en esta noche, lo van a exponer ahí, y es una copa de oro y unas obleas que, por Dios, porque esto es santísimo, ¿qué tiene esto de de extra poderoso más que los seres humanos? Y es ahí donde vamos al punto número 3 de esta película. Y en esta escena que les digo de cuando están en Italia, que es una de las escenas más importantes de la película, el personaje de Guy Pearce, el multimillonario Van Halen, después de una borrachera que se ponen ahí Laszlo Toth y él con la bandita de Italia, Laszlo sale de pues donde estaba ahí tomando y bailando, y se va, y él se va detrás de él, y vemos ya nada más una toma donde va caminando el multimillonario Guy Pearce, siendo: Laszlo, ¿dónde estás? Y de repente se lo encuentra ahí tirado en medio de los pasillos de la mina, todo borracho, vomitando, y se le tira encima, y es cuando empieza a violarlo, literalmente. Le empieza a decir: ¿te crees tú que eres muy genial y que vas sobre todas las personas? Que la personalidad de Laszlo es así, es un genio, y entonces es lo que sucede. Este punto habla de exactamente lo que es el ego, de cómo el ego siempre trata de aprovecharse de los demás, de cómo no vemos realmente la humanidad de las personas y solamente queremos aprovecharnos de ellos. Laszlo llega a Estados Unidos siendo un inmigrante, y esta crisis de inmigrantes realmente nos habla de eso, cómo el ego rechaza a todos aquellos que considera que son diferentes a él, y excepto que sea alguien que te sirva, porque entonces sí que lo aceptas, y entonces sí que quieres aliarte a él.
Y entonces con Laszlo fue esto, lo utilizan cuando llega a Estados Unidos su primo para hacer muebles para él con este estilo modernista tan genial de Laszlo que va a conquistar a la élite. Y después la misma élite lo utiliza para hacer un templo en honor a la madre del multimillonario muerta. Y vamos a ver cómo su primo lo corre de su casa, la esposa católica de su primo lo corre porque dice no lo quiero aquí, le inventa un chisme y después lo van a correr, el multimillonario lo corre una vez y va y regresa, después de un tiempo lo regresa y ahí luego lo viola literal y cuando está violando le dice crees que estás sobre todos los demás, pero no, eres una perra, eres una mujer de la noche mientras lo viola. Y entonces todo esto, hay una escena muy poderosa donde Laszlo Todd va con su esposa, que es interpretada por Felicity Jones, su esposa Erzsébet Todd, en un carro después de haber estado en una reunión ahí con los tycoons, con los supermillonarios. Your English is impressive. Perhaps you can help your husband sound less like he shines shoes for a wage. I'm sorry, will you please pass that back? They do not want us here. Who do you mean? The people here. They do not want us here. Y hay una escena donde el hijo del multimillonario, que nos muestra siempre una personalidad aprovechada, siempre una personalidad mala onda, ya sabes, la mala vibra, y le dice, ¿sabes qué? Te toleramos. Y realmente eso es lo que pasa con el ego, o sea, dice, lo tolero porque me sirve, ¿no? Es así como ahorita con nuestras manitas del campo, que van a seguir tolerando a ciertos inmigrantes porque los necesitan, pero es como la idea, el ego solamente dice, te tolero porque me sirves, pero yo te quiero controlar. Y si no te dejas controlar, te voy a violar, porque el ego es de control, 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 control. Y el punto número 4, que es la explicación del final. Y de repente estás en una góndola en Venecia, y luego van a aparecer en un lugar haciendo un homenaje a la obra de Laszlo Todd. Esto es 20 años después de los hechos que hasta el momento habíamos visto. Para este momento va a llegar Laszlo Todd todo torcido así en una silla de ruedas y ya incapaz de hablar. Resulta que su esposa está muerta y la sobrina de su esposa, que es pues uno de los personajes importantes ahí que aparecen durante toda la película, y ella es la que está dando el discurso debido a que Laszlo no se puede levantar, y dice: la obra de mi tío ha sido pues admirada en muchos lugares, estoy parafraseando, pero básicamente termina diciendo una frase que define así como el mensaje que quiere dar ella, ¿no? No te dejes engañar, no se trata del camino, se trata de la meta o del lugar al que vas, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo Laszlo, básicamente él ha luchado por dejar algo de él en esta obra que trasciende el tiempo, y va a decir entonces en ese momento ya el trasfondo que no sabíamos, que era que en su obra, en la iglesia, estos techos tan altos que él terminó financiando, y él quería este techo alto de ese concreto hasta arriba, unas ventanas de vidrio, recordando el tiempo que él pasó en Birkenau, o no me acuerdo dónde, y su esposa y su sobrina estuvieron en Dachau, simplemente campos de concentración nazis. Entonces vemos como él pues se vació, ¿no? Todo ese dolor que representa el genocidio, lo que fue el holocausto de los judíos y de la guerra mundial, y algo tan terrible que no podemos ni imaginar, que es esos campos de concentración donde se llevaron estas cosas tan atroces, ¿no? Y va a haber un momento cuando él está hablando con la élite y siempre mostrándonos esa parte de cómo el ser humano se vuelve tan materialista, mostrando ahí sus joyas por todos lados y mostrando ahí sus dólares que están apostando, y una de ellas le pregunta así, quita de la pena a Laszlo: ¿no podrían imaginar cómo es la guerra? ¿Qué nos puede contar? Y Laszlo así le dice: no tengo palabras, ¿no? Es realmente como la gente simplemente está tratando de darle una cara al mundo y sin tener nada de empatía por los demás. Esta crisis de inmigrantes que tenemos hoy en día refleja exactamente ese problema, y simplemente Laszlo ahí ya todo absorbido, ¿no? Es como que se lo chupó
el proyecto, se lo chuparon sus proyectos, y él deja ahí como esa parte de su ser, ¿no? En su obra, que trasciende el tiempo, como él lo mencionó en una escena. Laszlo se avienta unos discursos durante el Brutalista que habla de lo magnífico que es la arquitectura, de cómo una obra puede trascender el tiempo e incluso la guerra, y cómo su obra se mantiene de pie a pesar de tantos misiles que cayeron en Europa. Y vamos a ver cómo él simplemente es un hombre que se entregó a la obra, ¿no? Y que claramente vemos que ha perdido su salud, su esposa está muerta, y está ahí siendo ovacionado por la obra que hizo, ¿no? Entonces es como el final de la película, nos terminan mencionando todas estas cosas, y luego empieza una canción disco de los 80 que leí en varios lugares, que es así como, es que esta canción tiene mucho que ver con el mensaje de la película. Esta canción, que se llama One for You, One for Me, de un dúo italiano, La Bionda, que básicamente es una canción disco que se hizo famosa en Italia después de que el disco ya no era tan famoso en Estados Unidos. Pero dicen que fue perfecto debido a que las escenas se llevan a cabo en Italia, ya sabemos, el mármol de Carrara. Y One for You, One for Me. No leí la letra, pero básicamente lo que escuché mientras estaba ahí en la sala era eso, ¿no? One for You, One for Me. Que nos describe así como la relación que Laszlo tuvo con este multimillonario, ¿no? Porque nos mencionan ahí en su entrega de premios cómo terminó la obra muchos años después de que la empezó. Y pues básicamente es por eso, ¿no? Ese rechazo que él tuvo, esa historia tan llena de matices. Vamos a ver unas grandes interpretaciones, eso sí, de Adrien Brody. Y pues nada, muchachos, verdaderamente es una película que tiene leña de donde cortar para esta clase de cosas, ya saben, exiliadas, mensajes que van más allá de lo evidente. Entonces, espero que estés aquí para el siguiente video. Cámara, banda, pásatela chido. And she had a message for the people watching this story. Pues nada más que no sean racistas con nosotros.